A esta hora establecemos contacto en vivo en San Luis Potosí, México, con Martín Faz, activista de derechos humanos y coordinador legal de víctimas de pederastia por el sacerdote Eduardo Córdoba. Señor Faz, una buena tarde para usted. Gracias por estar aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. ¿Qué tal, Ruth? Jason, buenas tardes también para toda la audiencia que los escucha y que en este momento nos escucha. Un gusto platicar con ustedes. Un encuentro que ha sido calificado como emotivo y humano con el Papa Francisco. ¿Qué significa, le pregunto a usted, para la comunidad católica mundial que el pontífice pidiera perdón por los que llamó pecados de omisión de parte de la Iglesia Católica? Bueno, es un buen gesto, es un gesto que va en el sentido correcto y es bueno que lo haga quien ocupa justo el lugar más importante de esta institución tan jerárquica, la cúspide que ocupa Francisco. Sin embargo, creo que todavía este gesto simbólico dista mucho de ser una política institucional. Las iglesias locales siguen todavía manejando una política institucional que está más interesada en mantener una imagen de aparente prestigio hacia la institución, más que estar interesadas realmente en el interés superior de las víctimas. Acá en San Luis Potosí, en México, muy recientemente hemos tenido un caso de quien ocupó la representación legal de la arquidiócesis potosina durante 2 décadas y bajo este cobijo cometió una serie de abusos y en las primeras semanas en que aparecieron las denuncias públicas, pues la iglesia local siguió negando que existiera el problema, defendiendo en este caso al victimario. Y en ese sentido, un gesto como el que está realizando Francisco es un gesto en el camino adecuado, pero se necesita mucho más que eso para que realmente se convierta en una política institucional, el reconocimiento y sobre todo tomar medidas de prevención y reparación del daño a las víctimas. Ha sido un gesto histórico el hecho de que el Papa cargue con este sentimiento de perdón hacia las víctimas de lo que han hecho muchos sacerdotes que han abusado de niños. Sin embargo, ¿cree usted que además de este pedido de perdón debería haber mano dura contra los responsables? Debería de aplicarse lo que ya existe, porque no es que no existan directrices al interior del Vaticano. Existen una serie de directrices desde hace tiempo, incluso desde el anterior papado, en el cual obliga a que las autoridades eclesiásticas, una vez que conozcan de ciertas conductas que son tipificadas como delito dentro de la legislación civil de los países, comuniquen inmediatamente de ello a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones. Y esto no solamente está establecido en directrices del Vaticano, sino que por lo menos, supongo, aquí en México ocurre que hay una ley de culto y de asociaciones religiosas que obliga a estas instancias a que lo haga. Sin embargo, todavía permanecen ciertas inercias locales que no han terminado de entender este mensaje que Francisco realiza. Por eso es importante el gesto. Sin embargo, es un gesto simbólico, desde luego, y lo que se ocupa es que el propio Vaticano tome una serie de medidas, dado que el Vaticano, la Iglesia Católica es una iglesia jerárquica, y él ocupa el lugar más alto de esta cúspide, y entonces se necesita que a través de las instancias administrativas internas de la iglesia se tomen medidas no solamente en relación a quienes han sido abusadores, que ya se han tomado algunas medidas como retirar del sacerdocio, sino ahora también toca que se tomen medidas contra los encubridores. Señor Faz, usted como activista de derechos humanos y coordinador legal de víctimas de pederastia por el sacerdote Eduardo Córdoba, quisiéramos que nos refresque un poco ese caso brevemente y saber si es que ustedes quisieran tener algún tipo de conexión, de puente con el Papa Francisco. Sí, mira, el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista fue representante legal de la arquidiócesis potosina durante 20 años y ese cargo importante al interior de la arquidiócesis local le convirtió en el interlocutor con la élite política local de esta provincia de la Ciudad de México, que estamos en la zona centro-norte del país. Esto le permitió crear un entorno de encubrimiento no solamente institucional al interior de la iglesia, sino también en relación con la clase política local, que le permitió cometer una serie de abusos sexuales con menores de edad en los distintos cargos que él tuvo
ya sea como acompañante de grupos juveniles o de grupos de adolescentes en algunas iglesias católicas, o bien cuando, además de este encargo legal que tenía con la arquidiócesis, pues fue párroco de algunas comunidades en la ciudad de San Luis Potosí. Tenemos una trayectoria de prácticamente de más de 20 años de abusos sexuales, dado que él era el representante legal de la arquidiócesis y por lo tanto él también conducía los procedimientos de quejas internos. Pues en muchas ocasiones, cuando existían quejas, pues él mismo se encargaba de eliminarlas. Pero también, por otro lado, creó todo un entorno institucional que le permitió no solamente ampliar en tiempo el daño, sino también en el número de víctimas. Nosotros consideramos, tenemos un estimado de que debe de haber no menos de un centenar de víctimas a lo largo de todo este tiempo, y a pesar de que existían quejas que se interponían ante la arquidiócesis y que la arquidiócesis afirma haber enviado esta documentación al Vaticano, nunca se le sancionó, sino hasta que se hicieron públicos los abusos hace cuestión de unos 2 meses, y fue entonces cuando la Iglesia se vio obligada por la presión pública a tomar medidas. Esto es por lo que yo digo que a pesar de este gesto simbólico que tiene Francisco y que va en la línea correcta y que saludamos, es importante que se empiecen a tomar políticas institucionales en las que la Iglesia obligue también a quienes encubren a los abusadores sexuales, porque no se trata solamente de un problema de un individuo enfermo o perverso, como es el caso del padre Eduardo Córdoba o cualquier otro caso, sino que se trata también y sobre todo de un entorno institucional que hace que el daño de este individuo perverso se multiplique y sea más grave. Queremos agradecerle mucho, señor Martín Faz, activista de derechos humanos, coordinador legal de las víctimas de pederastia, por el sacerdote Eduardo Córdoba, por su tiempo y por habernos atendido aquí en NTN 24. Muy amable.